Muy buenos días, Carolyn. Buenos días también a todas las personas que están en esta primera sesión. Em, Mi nombre es Alicia Campos, soy académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y estoy también muy contenta de participar en este tercer seminario de historia hospitalaria, eh, organizado por la Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud del Ministerio de Salud en conjunto con la Sociedad Chilena de Historia de la Medicina y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. La primera mesa, eh, vamos a tener tres ponencias. La primera es la bomba de cobalto y la transformación de la atención al cáncer en el Hospital de Santa Cruz y San Pablo de Barcelona, de Alfons Zarzoso. La segunda, del Hospital de Juaninos al Hospital Civil de Toluca, de Josefina Torres Galán y Ricardo Gallardo Díaz. Y la tercera, Arquitectura Hospitalaria, la sección de Arquitectura Sanitaria del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social de Venezuela, de Mercedes Ceviño Tirapegui, Benigna Moreira Yepes, Héctor Jiménez Jiménez e Isidro Piedra Pérez, de la Universidad Central de Venezuela. Entonces, yo quisiera dar inicio. No sé si ya está Alfonso Tarzoso. Hola, Hola Alfonso, ¿cómo estás? Buenos bien. días. Estamos unos 5 minutos adelantados, pero eso es muy bueno porque vas a tener un poquito más de tiempo para hacer tu ponencia en caso de lo consideres adecuado. Un gusto saludarte, darte la bienvenida también al seminario y vas a tener entre 15 y 20 minutos para el desarrollo de tu presentación. ¿Estás habilitado para compartir pantalla? Y, No voy a poner ningún PowerPoint. perfecto, entonces estamos absolutamente atentos a tu presentación. Bueno, pues en primer lugar, un placer saludarte y saludaros a los miembros y participantes del seminario bueno, pues mi agradecimiento también por la invitación a poder formar parte de este amplio grupo de estudiosos interesados por la arquitectura y por el mundo hospitalario. Bien, yo voy a hacer una presentación de una investigación que está en marcha, en proceso de elaboración y que centra la atención en la ciudad de Barcelona, en los años, en el periodo de los años de las décadas de los 50 a los 70, y lo que hago es centrar la mirada en una tecnología médica. Esta tecnología en concreto es la bomba de cobalto, y lo que pretendo es conocer cómo su recepción transformó la atención al cáncer en la Barcelona de este periodo, de mediados del siglo XX, y en concreto en dos de sus principales hospitales, el Hospital Clínico y el Hospital de la Santa Cruz y San Pablo. Bueno, yo en la investigación que estoy llevando a cabo, la estrategia metodológica que utilizo es seguir la pista de este artefacto tecnológico, al modo que se estudian las biografías de objetos científicos. Este procedimiento lo que me permite es reflexionar sobre cuestiones que trascienden la materialidad de las bombas de cobalto, y al mismo tiempo revela las características locales de uso y de producción de conocimiento. En España, esta tradición de estudios interesados en el contexto social en el que tuvieron lugar aquellas tecnologías apenas ha recibido atención por parte de los historiadores de la ciencia, pero recientemente pues cada vez hay un mayor interés en este tipo de metodología, como comento. Bien, para comenzar, contextualizando este asunto, pues cabe recordar que en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de la tecnología nuclear basada en la física atómica y electrónica impulsó la investigación biológica de los isótopos y de las radiaciones ionizantes en la terapéutica del cáncer. La aplicación médica entonces del supervoltaje mediante fuentes radiactivas como el cobalto se añadió a partir de entonces al tratamiento quirúrgico de la radioterapia,
abriendo la posibilidad de una mayor penetración de la radiación en el momento de afrontar las neoplasias profundas. Bien, este es el contexto, uno de los contextos sobre los que yo trabajo. Como digo, abordar el estudio de la tecnología de la cobaltoterapia me permite comprender la compleja relación de intereses industriales, su irrupción en el ámbito médico y su contribución a la legitimación social de la energía nuclear en el contexto de la Guerra Fría. Las aplicaciones diagnósticas y terapéuticas de las radiaciones jugaron un papel decisivo en la imagen pública del cáncer, tanto en el conocimiento como en las posibilidades de curación, también en la reorganización de los servicios médicos cancerológicos y en la configuración de diferentes áreas de especialización y creación de nuevas comunidades epistémicas profesionales. Como digo, la cobaltoterapia tuvo lugar en un espacio, que es el hospital. Así, en el periodo que estoy comentando, las transformaciones de las relaciones entre la medicina y la tecnología tuvieron lugar en este contexto complejo del médico-industrial que es el hospital. El hospital devino entonces el escenario de encuentro de los intereses de los médicos como profesionales, pero también de intereses comerciales, intereses manufactureros, intereses de otros profesionales, como veremos. Esto comportó la redefinición, por una parte, de las prácticas médicas y también la organización eficiente de los servicios dentro del hospital, contribuyendo de esta manera al fomento de lo que yo llamo capitalismo hospitalario en una coyuntura de cambios decisivos dirigidos al establecimiento de un modelo asistencial y profesional absolutamente hospitalocéntrico. Es decir, un modelo que deja de lado la atención primaria, que deja de lado la atención comunitaria, que se desinteresa por la salud pública y también por la educación sanitaria de la población y se concentra en el hospital. El hospital como lugar donde estos intereses profesionales, comerciales, son absolutamente fundamentales para desarrollar bueno, pues, diferentes profesiones, una manera de comprender el ejercicio de la medicina, pero también, como digo, de contribuir a esos intereses manufactureros y comerciales que permiten convertir el hospital en un verdadero negocio. Bien, en este contexto, las bombas de cobalto fueron un objeto de una significativa dimensión social y de una considerable presencia pública. Permitieron también la articulación de discursos tecnológicos que sirvieron para legitimar un orden social y a la vez resultaron decisivos en la delimitación de nuevas áreas de conocimiento. Sobre estas bases intento articular el eje teórico de mi investigación, que se estructura a partir de tres cuestiones relacionadas con las expectativas generadas por la bomba de cobalto, por el carácter contingente de la importación y uso de la nueva tecnología y por las consecuencias derivadas de la experiencia y manejo radiobiológico. Y por otra parte, también me intereso por la reflexión sobre el patrimonio médico y la desaparición física de las bombas de cobalto, tanto de los hospitales como de la memoria pública de la ciudad de Barcelona a partir de los años 1980. Bueno, a continuación quisiera destacar algunas de las ideas sobre las que estoy trabajando en esta investigación sobre el contexto histórico de la recepción y adaptación de las bombas de cobalto en la Barcelona de los años 50 a los años 70. Bien, la llegada de las bombas de cobalto a la ciudad fue un proceso extraordinariamente complejo en el tiempo, complejo en sus formas de adquisición, cómo conseguir una tecnología tan cara en aquel contexto dominado por una dictadura, la dictadura franquista, una dictadura que sale de una guerra civil, que está todavía inmersa en una autarquía económica. Bien, por una parte, va a ser muy importante el papel que juegan los medios de comunicación. En este sentido, vamos a asistir a una presencia sistemática, tanto en la prensa como en los documentales cinematográficos que son emitidos en los cines de manera obligatoria por parte impuesta desde arriba, desde las autoridades franquistas, y en una dirección que es la de la creación de un ambiente favorable a la aplicación pacífica de la energía nuclear. Esto hay que entenderlo en el contexto de los acuerdos que firma España en los años 50 con los Estados Unidos. Este es el contexto de la campaña de los átomos para la paz.
es decir, cómo se le gira la cuestión de la energía atómica, de su enorme capacidad destructiva a sus posibilidades terapéuticas. Como digo, en este uso interesado por parte de los medios por la dictadura franquista, no solamente se va a fomentar esta idea de relaciones internacionales, sino también de que España está participando en la construcción de una sociedad moderna. Y la bomba de cobalto se va a convertir en una de las estrategias que ponen de manifiesto la adquisición de la tecnología entendida como parte de la modernidad. Bien, esto ocurre, como digo, desde esta conquista o este uso de la esfera pública. Pero, como digo, esto ocurre en un contexto de desinversión estatal, de falta de recursos por parte de la administración pública a la hora de dotar de equipamientos y de tecnologías médicas a estos equipamientos, es decir, a los hospitales. ¿Quién va a suplir este papel en el contexto en el que estoy hablando? Pues el mundo de la beneficencia, de la filantropía. Aquí vamos a asistir al desarrollo de las donaciones benéficas pilotadas por las clases pudientes y sostenidas por fundaciones y acciones filantrópicas privadas. Por supuesto, estas asociaciones, fundamentalmente la Asociación Española contra el Cáncer y por otra parte la Fundación Juan Marc, van a contar con el apoyo interesado y técnico de los médicos. Y como digo, pues van a tener un papel absolutamente crucial en el desarrollo, en la adquisición y equipamiento tecnológico del mundo hospitalario, no solo barcelonés, de toda España, de hecho, entre los años 50 y los años 80, hasta que se recupera la democracia. Como digo, estas asociaciones van a utilizar los medios de comunicación también de una manera masiva, constante, van a gozar de una imagen pública muy positiva, van a institucionalizar acciones dentro de lo que se va a llamar el Día del Cáncer, fundamentadas en buena medida en nombre de la caridad cristiana y con el fin de auxiliar al pobre canceroso. Se fija la idea de que al pobre que se asiste, a la persona que se asiste en estos centros, es pobre necesitado de este tipo de herramienta terapéutica. Bueno, voy situando las piezas en el tablero. Otro elemento interesante en esta investigación es cómo estas bombas de cobalto van a llegar a la ciudad y van a ser exhibidas en las ferias comerciales de Barcelona. Y a partir de ese momento la feria se convierte en un espacio, en un objeto de ciencia, en un objeto interesante para el estudioso de la historia de la ciencia, un lugar donde se concentran los intereses profesionales de fabricantes, de comerciantes, pero también de los profesionales de la medicina y, por supuesto, los intereses políticos a la hora de mostrar una imagen pública de responsabilidad. Bien, si traslado ahora el otro eje de estudio al hospital, ¿qué es lo que observamos? Por una parte, el punto de partida, como digo, sería uno de los puntos de partida sería la formación en este tipo de tecnologías y cómo se consigue dentro del marco de estos acuerdos comerciales y institucionales con los Estados Unidos. España va a poder enviar a sus médicos, a sus científicos a Estados Unidos para formarse en la energía nuclear a partir de los primeros años 50. Estos científicos van a volver y cuando vuelvan van a intentar adaptar, van a intentar adaptar, como digo, estas tecnologías a sus centros de trabajo. Bien, en el caso de los dos hospitales que yo estudio, a lo que vamos a asistir va a ser una transformación paulatina de los servicios del cáncer como departamento dentro del hospital. Por una parte, yo he observado que pues la contingente producción la contingencia a la hora de observar cómo se produce conocimiento médico a partir del uso y aplicación del cobalto. No solo se trataba de manejar unos botones, sino que era necesario un conocimiento técnico, un conocimiento pues, que tenía que ver con el alcance dosimétrico de las radiaciones, con las posibilidades terapéuticas en cada tipo de cáncer y de cada paciente. En fin, se trataba de cómo establecer criterios terapéuticos, cómo obtener también un beneficio económico de las inversiones que estaban realizando. Todo esto, como digo, es enormemente contingente y bueno, pues las fuentes nos permiten ver cómo eso va transformando las maneras de construir nuevas identidades profesionales en el hospital.
Por otra parte, la adquisición de esta tecnología también nos va a permitir ver cómo se van a reorganizar los espacios dentro del hospital. Es decir, por una parte, a partir de la búsqueda de eficiencia en el servicio, ligada a tres ejes, el de la asistencia, el de la investigación y el de la formación. En este sentido, pues... Alfonso, sí, tienes 3 minutos sí, estoy acabando. para terminar. Por una parte, digo, esta tecnología vemos cómo reorganiza los espacios, cómo van a reacondicionarse las diferentes prácticas diagnósticas y terapéuticas en el hospital. Por otra parte, la tecnología va a fomentar la especialización profesional, redefiniendo las prácticas médicas. Esto supuso pues, la creación y el desarrollo de nuevos espacios para la medicina nuclear y sobre todo para la física médica. A partir de este momento, los físicos entran en el hospital y la física médica se va a constituir como especialidad, se va a organizar como asociación y se va a institucionalizar como academia. Y por último, pues la presencia bueno, pues de las bombas de cobalto, como decía, pues me interesan desde la perspectiva del patrimonio, ¿no? Este recorrido de la biografía del artefacto, pues me lleva a interesarme por qué ha pasado con estos aparatos, ¿no? Y bueno, cómo pierden interés en el espacio, que es en el hospital, donde se asiste a una disputa constante por la innovación, cómo van desapareciendo y son sustituidos por otros recursos terapéuticos, qué es lo que ha sobrevivido de aquella tecnología, cómo lo que queda se puede convertir en patrimonio médico y quién y cómo resignifica aquellos objetos en el momento de su posible preservación y exhibición ante el público. Así que, de manera general y bueno, pues como en estos 15 minutos somera, pues he intentado plantear, poner encima de la mesa las diferentes líneas de investigación que estoy llevando a cabo a partir del estudio de esta tecnología médica. Y con eso acabo. Si hay alguna duda o alguna pregunta, supongo que al final de la sesión habrá algún momento para poder responder. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alfonso. Sí, efectivamente vamos a tener al final de la sesión al final de la mesa, una instancia para discutir y para conversar y abrir la pregunta a nuestros participantes. Bueno, Muchas gracias. vamos a continuar con eh, Josefina Torres Galán y Ricardo Gallardo Díaz. Ellos forman parte de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México y nos van a presentar la ponencia del Hospital de Juaninos al Hospital Civil de Toluca. No sé, ¿están habilitados para compartir pantalla? Ahí veo a Josefina Torres y a Ricardo Gallardo. Buen día. ¿Me Buen escucha? día. Sí. Sí, te escuchamos perfectamente bien. Gracias. Para compartir pantalla. No puedo compartir pantalla. ¿Sí lo ven? Lo vemos, ahora lo vemos. Perfecto. Bien. Entonces, yo voy a hablar del Hospital de Juaninos al Hospital de Civil de Toluca. Entonces, Toluca es una ciudad que está en la capital del Estado de México, en la República Mexicana. La historia de Toluca es relativamente interesante porque fue una ciudad fundada por españoles que básicamente eran creadores de cerdos. Entonces, obviamente, el espacio era bastante sucio, tenía muchos problemas de higiene. En Toluca no había hospitales. El primer hospital que se fundó fue en un pueblo que se llama Sinacantepec, y fue gracias a la beneficencia de don Antonio de Samano y Ledesma, quien se dio unos cuartos de adobe a los niños, a la Orden de San Juan de Dios. Se dio unos cuartos de una hacienda que pertenecía y que se llamaba Nuestra Señora de Guadalupe y Señor San José. Sí,
Esta regla tenía como hábito fundar hospitales en los lugares donde se establecía. Entonces, en el año de 1986 es cuando supuestamente se funda por los maclacincas el espacio este. Y los españoles llegan a fundar la ciudad de Toluca en 1662 o 1669. Verán ahí 99, no hay un acta de esto, ¿sí? Entonces, en las casas de adobe del señor Samuel y Ledesma es donde se fundó el primer hospital, atendido por los juaninos. Después, los juaninos, al recibir la hacienda de Guadalupe y del señor San José, la recibieron como una donación para que la administraran ellos y de ahí pudieron obtener dinero para construir la iglesia y el hospital. Sí, esta es la iglesia que construyeron y el hospital obviamente que desapareció, por cierto, estaba en una calle lateral. Sí, y que entonces este convento funcionó mucho tiempo para atender las necesidades de los enfermos gracias a un fraile que se llamó Sebastián González. Este señor fue el que levantó la obra y que hizo funcionar durante mucho tiempo. Este hospital se mantuvo por los beneficios que les otorgaba la hacienda de Nuestra Señora de Guadalupe y Señor San José, y así fue como se llamó el hospital. Se denominaba como Convento Hospital de Nuestra Señora de Guadalupe y Señor San José. Sí, que luego se empezó a llamar como Hospital San Juan de Dios. Posteriormente, hacia 1970, las entradas económicas eran insuficientes por los frailes porque eran bastante decidiosos los sacerdotes y tenían poco esmero en el cuidado de la iglesia. ¿Sí? Había médicos que estaban encargados del hospital y estos médicos eran Baltasar Barranco, Bernardo López, Luca Vaca, Juan Flores y como boticarios Juan Flores y José María Sánchez. Este hospital era atendido por ellos y el hospital tenía condiciones bastante precarias. Sí, los caminos eran bastante negligentes en cuanto al funcionamiento del hospital. A pesar de ello, funcionó más o menos un siglo el hospital. Obviamente que por las ganancias del hospital, de la hacienda que le cedió el señor Sámano, y más las limonas que pueden llegar a tener, y ellos hacían obras de teatro. Sí, las obras de teatro las hacían en algún espacio de la construcción y en esas obras de teatro obtenían alguna ganancia. ¿Sí? Después, el hospital durante la independencia se llamó Hospital Nacional San Juan de Dios o también Hospital Militar de Toluca, porque ahí llegaban los heridos, sobre todo cuando fue la batalla del Monte de los Cruces, ahí llegaban los heridos. Luego, como los juaninos eran bastante displicentes en tratamiento de cuidado del hospital, hubo una persona que se encargó de organizar a otras personas para que reorganizaran el hospital. Me refiero a José María González Arratia y Ortiz del Ángel. Esta persona era integrante de la Junta Inspectora de San Juan de Dios y procuran cuidar al hospital en los gastos y la mejor asistencia a los enfermos. González Arratia les construye un teatro para que los juaninos presenten sus autos sacramentales y puedan obtener mayores ganancias. Sin embargo, el hospital ya estaba muy deteriorado, muy descuidado. ¿Sí? A pesar de eso, cuando era gobernador, Melchor Mustiz
se atendían todavía pacientes en estos son los médicos que atendían en el hospital de los Juaninos en esta época, de 1820, 1831. En este documento que firman con los Juaninos, esta comisión, que se lo voy a presentar, ellos reciben 300 pesos anuales para poder mantener el hospital, más sueldos de un practicante, mayordomos, etcétera, trabajadores para el hospital. ¿Sí? Sin embargo, bueno, están las personas que estuvieron trabajando con González Arratia, José María Arias, Manuel Aguirre, Manuel Robledo. Este quinteto fue el que trató de levantar el hospital. Sin embargo, ya no era posible por la restricción que tenía. ¿Sí? Pero es de llamar la atención que solamente en este hospital se atendían hombres, no había sala para mujeres. Y si llegaban a entrar mujeres, nada más era cuando algún paciente estaba ya muy grave o por alguna otra diligencia. Entonces, obviamente, alguna firma del reglamento que no hemos podido encontrar, es todo lo que hemos encontrado acerca de este hospital de San Juan de Dios, el reglamento, esperamos encontrarlo en algún momento. Bien. Los médicos hacia 1830 y 1860 son los que están aquí, y este edificio del Hospital Civil se traslada a la iglesia, al convento del Carmen, ¿sí? Entonces, este convento del Carmen es una construcción enorme, sí, y albergó al Hospital Civil durante mucho tiempo, donde este Hospital Civil daba la atención a, a todos aquellos que lo requerían, y se establece una sala de hombres y otra sala de mujeres. Entonces, les voy a leer cómo hay un autor que fue Aurelio Venegas, y él tiene un libro que se llama Guía del Viajero en Toluca, donde habla de este hospital precisamente. Entonces dice Aurelio Venegas: 2 habitaciones de 20 metros cuadrados cada una, utilizadas por el administrador y los practicantes. La farmacia tiene 3 cuartos, una para entregar medicamentos y las otras 2 como laboratorio. El quirófano iluminado por 2 ventanas y un tragaluz. Hacia el noreste se encuentra la cocina, la despensa y el comedor, ¿sí? Hacia el este está la ropería y el departamento de enfermeras. Cercano hay 4 habitaciones aisladas por enfermedades infectocontagiosas. El tifo, que era básicamente lo que les causaba problemas, ¿sí? Entonces, creo que es más o menos lo que puede haber sido el Hospital Civil de Toluca en lo que es ahora la secundaria 1, que era la Quinta del Carmen. En este hospital ya hubo un área para mujeres, ¿sí? Entonces, este es el patio principal de la construcción, ¿sí? Aquí está la entrada. Por este lado debe haber estado el hospital, ¿sí? Con las 2 salas para hombres y para mujeres. El espacio para hombres tenía lugares para 56 camas, letrinas y baños. Y de las mujeres era de 113 metros cuadrados para 18 camas nada más, ¿sí? Tenía un anfiteatro, sala de disecciones, etcétera, ¿sí? Entonces, en 1965 es cuando se crea el espacio para mujeres, que fue muy importante este asunto. Sí, ya en esta época que estaba funcionando el Hospital de los Paninos en este espacio, precisamente. La fotografía de la extrema derecha es lo que es la actual biblioteca, y ese debe haber sido el espacio donde estaba la sala de hombres. La tercera fotografía de izquierda a derecha, ese es el patio, y precisamente está la planta alta y la planta baja. En la planta alta debe haber estado la sala de hombres y la sala de mujeres, como se ve en la segunda fotografía y en la primera. Los pacientes con tifo, bueno, estos son los médicos
de aquella época y debían haber atendido a los pacientes que estaban en el hospital civil, se llamaba así cuando estuvo en el convento del Carmen. Llama la atención que los pacientes de tifo en un principio estuvieron en un área dentro del hospital civil, pero luego los trasladaron al barrio de Huichila, ¿sí? Aquí está localizado el convento, donde está el convento de la Señora de Guadalupe, que ya les comenté, y el departamento de tipo está en esta región, en esta zona, donde se construyó después el hospital civil. Bien. Como conclusión, les quiero comentar en un cronograma que en 1695 el señor Sámano y Ledesma donó las casas de adobe donde se construyó el primer hospital, ¿sí? Después, por la donación de la hacienda de Nuestra Señora de Guadalupe y el señor San José, los juaninos construyeron en su convento el hospital de Nuestra Señora de Guadalupe y el señor San José precisamente, en el 1713. ¿Sí? Ya atendieron mucho tiempo, la negligencia, la existencia de los juaninos hizo que el espacio se deteriorara y la atención fue bastante deficiente. En esta época es cuando aparece González Zarratea y con el famoso quinteto es cuando reúnen la posibilidad de recuperar el hospital. Sin embargo, como estaba muy deteriorado, lo único que hicieron fue construir un teatro para que los juaninos tuvieran más posibilidades económicas. Sin embargo, no fue posible y trasladan al hospital a lo que es ahora la secundaria 1, sí que fue el convento del Carmen, y se designó como hospital civil. El convento de San Juan de Dios, cuando fue reconstruido ya en 1831, dejó de funcionar como hospital y se convirtió en el Palacio de Justicia. ¿Sí? Y finalmente pasan, o se construye un área específica que fue el Hospital Civil de Toluca, que finalmente se llamó Hospital General Vicente Villada, José Vicente Villada, ¿sí? Y ese hospital desapareció por cuestiones políticas, ¿sí? Bueno, ese es cuanto, ¿sí? Gracias por su atención. Sería cuanto, gracias. Muchísimas gracias, Ricardo, por tu presentación, em, que está muy bien dentro de los tiempos. Vamos a dar espacio ahora para apreciar o para presenciar la exposición de Mercedes Cerviño Tirapegui, Benigna Moreira Yepes, Héctor Jiménez Jiménez e Isidro Piedra Pérez de la Universidad Central de Venezuela, que se llama Arquitectura Hospitalaria, la sección de Arquitectura Sanitaria del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social de Venezuela, entre 1936 y 1978. Bienvenidos y Gracias, buenos días. ¿Se escucha bien? Se escucha muy bien, pero la cámara se ve un poco extraña, Mercedes. No sé si la tienes ya tapada. Veo que no se puede. Está tapada. Aquí estoy. Ahí sí. Ahí estás. Muy bien. Gracias. ¿Ustedes colocan la presentación o la coloco yo? No, tú la tienes que compartir. Ok. Aquí voy. ¿Se ve? Se ve perfectamente bien. Sí, tienes que ponerle en Perfecto. modo Muchas pantalla, gracias. modo pantalla. Agradecidos por participar con nuestra experiencia aquí desde Caracas, Venezuela. En este momento nosotros somos profesores de la Escuela de Bioanálisis de la Facultad de Medicina. Bioanálisis en Venezuela es más o menos lo que es bioquímica o tecnología médica en Chile. Y parte de nuestro trabajo desde las cátedras de Sociología y Toxicología estamos trabajando
salud pública, en rescatar nuestra historia, en hacer conciencia en los estudiantes que son generaciones más jóvenes, que vienen saliendo de una crisis particular que tenemos nosotros en Venezuela. Y bueno, luego de la pandemia nos preparamos y hemos querido trabajar cómo insertarlos a ellos con lo que hicieron nuestros ancestros, las personas que fueron creando poco a poco el sistema de salud que nosotros estamos trabajando y heredando. Entonces, Mercedes, la salud pública se articula en torno a una red de ambulatorios y hospitales. Mercedes, Diga. ¿te puedo pedir un favor? ¿Puedes poner la presentación en tamaño completo para poder verla? Correcto, disculpe. ¿Así? ¿Se ve mejor? Se ve perfectamente bien, así sí. Ok. Sí, Entonces, muchas han ido gracias. evolucionando desde Venezuela, pasó de ser un país totalmente rural y con la aparición del petróleo hicimos una transformación acelerada en la cual a partir de 1936 también por todos los cambios sociales que hubo aquí, el lograr controlar todo lo que es las enfermedades transmisibles por vectores como fiebre amarilla, malaria y todo eso, se empezó a hacer una gran planificación gigantesca desde los centros de institucionalización. El Ministerio de Salud se crea en 1930 junto con el Ministerio de Sanidad y Agricultura y luego en 1936 ellos se separan. Entonces nosotros tenemos en nuestra línea de investigación de la evolución de las instituciones de salud pública y abarcando todo lo que son los laboratorios de servicios de laboratorio para identificar cuáles son los aspectos históricos de la institucionalización del bioanálisis en Venezuela y también participando con con profesionales jubilados de lo que fue antiguamente la Oficina Sectorial de Laboratorios dependiente del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Esta oficina fue la que se encargó de trazar las políticas públicas que sirvieron para profesionalizar la carrera, la profesión que inicialmente era una carrera de 3 años, cómo se van profesionalizando a 5 años a licenciatura y cómo se va estableciendo toda la red que se articula en torno a las políticas públicas del Ministerio de Salud. Entonces, el Ministerio de Salud en 1936 crea la Dirección de Salud Pública y crea la División de Ingeniería Sanitaria. Inicialmente, esta División de Ingeniería Sanitaria se encargaba más bien de todo lo que era disposición de excretas, agua, alcantarillado, y poco a poco se fueron sumando todos los arquitectos a los campos de salud pública participando de manera interrelacionada, los médicos, los trabajadores sociales, las enfermeras, los profesionales incipientes de lo que es bioanálisis actualmente en Venezuela con funciones de carácter consultivo para hacer inspecciones y control de las obras médico-sanitarias y desde donde se trazó toda una red de hospitales que desde 1936 y empezaron a construir alrededor de los años 40, entregarse a los hospitales hasta el año 78, se entregaron más de 300 hospitales solamente del Sistema Público Nacional de Salud a través del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, el cual ha tenido cambios en su denominación. Este plan de construcción de hospitales se diseñó como un sistema, como una red nacional, donde hacían sinergia médicos, ingenieros y arquitectos, y donde la arquitectura se tropicalizó para manejar también cuáles eran las enfermedades más relevantes desde el punto de vista epidemiológico en nuestro contexto nacional. Se institucionalizó procesos políticos, sociales, culturales, ambientales, además de los procesos económicos y solamente financieros. Todo esto creó una capacidad de trabajo en la cual se revisaban se hacían la ubicación de los espacios donde iban a estar diseñados o desarrollándose el sistema de hospitales junto con la red de ambulatorios que llega a todos los pueblos y caseríos en Venezuela, pequeños, pero llegaban para su momento, y cómo se creó toda una red de capacidades y de aprendizaje. Y nosotros estamos ahora con todos estos cambios que tenemos, con las nuevas enfermedades, con todos los cambios demográficos e institucionales que nos ha dado post pandemia y también con la aparición de enfermedades emergentes, reemergentes, olvidadas y desatendidas, cómo nosotros vamos a trabajar toda esta capacidad, todo este aprendizaje y cómo se tropicalizó el diseño de los hospitales y cómo se tropicalizó la apertura
y el diseño de los hospitales participando con corredores, con jardines, en espacios abiertos, inicialmente para lo que era malaria, tuberculosis, que eran las primeras enfermedades. Poco a poco se fueron modificando y de hecho los hospitales que están construidos en los años 40, 50, 60 son unas joyas arquitectónicas desde todo punto de vista. También esta división de arquitectura médico-sanitaria trabajó en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas y en las memorias y cuentas de ambos ministerios ellos tienen un apéndice que es común, compartido, en el cual se trabaja y se dan los aprendizajes, puesto que los arquitectos no solo diseñan la parte de la estructura, sino también cómo va a ser la función y cómo se van a dar las relaciones entre las diferentes profesiones que hacen vida en el hospital y con su comunidad, y cómo pasamos de hospitales grandes, poco a poco ser hospitales más pequeños, más dedicados por especialidades. Aparecen los hospitales maternos infantiles, los pediátricos, y se van separando por especialidad. Esta división de arquitectura médico-sanitaria conjunta entre el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social y el Ministerio de Obras Públicas se establecieron lineamientos, se desarrollaron conceptos teóricos tropicalizados para nuestras condiciones socioculturales, y de 6 meses que no llueve y 6 meses que hay una gran cantidad o sea, hay 6 meses de lluvia, son las dos épocas agroecológicas aquí, y cómo esas dos espacios climáticos modifican la prevalencia de las enfermedades, tanto en las ciudades grandes, en las ciudades pequeñas, como en las medicaturas rurales, dependiendo de la complejidad que se está manejando. Este paso institucional de las grandes construcciones de hospitales declinó en 1978 cuando se disuelve dentro del Ministerio de Obras Públicas y pasa a ser el Ministerio de Desarrollo Urbano, y desaparece la División de Arquitectura Médico-Sanitaria. También para ese momento se estaban jubilando la mayoría de los profesionales que habían trabajado en ella, y se jubilan de la División de Arquitectura Médico-Sanitaria y vienen a trabajar a la universidad a desarrollar todo lo que son las cátedras de diseño de hospitales o de instituciones de salud, dependiendo de cuál va a ser la población servida y cuáles van a ser los servicios que se van a dar, y cómo los profesionales del sector salud nos interrelacionamos con ellos a ver qué es lo que estamos trabajando, cómo adecuamos nuestros planes de estudio y cómo aprendemos del pasado para mejorar la estrategia que le estamos dando a nuestros estudiantes en este momento. También tenemos que nombrar que a raíz, en el año 1978, con la declaración de Alma Ata, y la estrategia de atención primaria en salud, se privilegió la red de ambulatorios y se suspendió la construcción de grandes hospitales. De hecho, Caracas tiene 18 hospitales, todos ellos construidos antes de los años 80. Estos procesos de cambio social en relación a la salud tienen mucho que ver con la demografía, con la epidemiología y cómo la práctica de estas disciplinas se interrelaciona con los médicos y con los arquitectos, cómo los arquitectos se van trabajando, y hemos visto en nuestras interrelaciones con los arquitectos, con las lecturas de sus trabajos, y una vez que los hemos conocido, cómo ellos se interesan de cómo están cambiando las profesiones médicas y de la salud para ellos adecuar los espacios arquitectónicos. Y vemos que se genera un corpus institucional y estratégico que hace referencia al espacio arquitectónico, no solo como el espacio arquitectónico de la edificación en sí, sino cómo se van a dar todas las relaciones y los desarrollos tecnológicos con las instituciones del Estado. Y eso lo vimos mucho a raíz del COVID, cómo tuvimos que interrelacionarnos en diferentes espacios intra e intrahospitalarios, intra e inter redes de salud, cómo se ha dado la creación de redes de colaboración intra e intra del país gana, porque cada región en nuestro país tenemos aspectos demográficos que han ido cambiando y han cambiado en el tiempo, y han cambiado en cómo se han ido diseñando y adecuando las instituciones de salud, los edificios, para adecuarse a las nuevas prácticas sociales, a las nuevas tecnologías, y cómo eso vamos a promover la salud pública desde las instituciones. Entonces, nosotros nos estamos basando y agradecemos la actividad del profesor Francisco Peña Purelli, que ha hecho un trabajo impresionante revisando los archivos de la Academia Nacional de Medicina, y saca el libro
más de 100 años de hechos y realizaciones en el laboratorio clínico en Venezuela, donde ha ido documentando una cantidad de procesos y él a su vez es profesional jubilado de la oficina sectorial del laboratorio y estamos en este momento trabajando cómo vamos a mejorar estas capacidades de lo que antes había y de cómo podemos mejorar ahora. También basándonos en los escritos de Ricardo Archila, que fue el médico encargado, trabajó en el Ministerio de Salud y también fue el secretario de la Academia de Medicina, y él escribió mucho sobre historia desde el punto de vista del médico y cómo se van articulando las diferentes actividades. También queremos dar las gracias a la profesora Sonia Cedrés y al profesor Alfredo Silento. Antes son individuos de número de la Academia Nacional de Ciencias e Ingeniería y son profesores de la Facultad de Arquitectura y son quienes han trabajado en toda la institucionalización de la arquitectura en instituciones de salud y en este momento estamos trabajando como nosotros desde los profesionales de la salud nos involucramos más también con aquellos que hacen crean las capacidades estructurales de los hospitales y cómo estas capacidades tienen que mejorar a medida que va avanzando en la tecnología y también con Osorio de la Universidad de Arquitectura y cómo han ido modificándose en función de la salud pública. Muchas gracias. Muchísimas De momento lo que gracias, estamos es Mercedes. en ese momento de crear capacidades y emocionar a los estudiantes y poco a poco queremos hacer un intercambio con los estudiantes de arquitectura para poder mejorar nuestras interrelaciones interprofesionales del sector salud y aquellos que diseñan nos encargan de preparar los espacios donde nosotros vamos a trabajar. Muchísimas gracias, Mercedes, por tu presentación y de los profesionales que te acompañan también. Ahora que hemos De momento presenciado las estamos dando tres clases. exposiciones, tenemos un espacio para preguntas. Yo quisiera darle la palabra a nuestros asistentes a esta mesa, que ya estamos en el número de 20 participantes. Si tienen alguna pregunta para nuestros expositores, dejo abierta la palabra o siéntanse con la libertad de abrir el micrófono y hacer sus preguntas. ¿Quieres hacer alguna pregunta? Yo sí tengo un comentario y es a Marcelo desde que lo conocí hace unos años en unas jornadas de historia de la medicina que me motivó a mí a explorar un aspecto que yo no conocía y que en este momento que nosotros tenemos en Venezuela desafíos desde el punto de vista que no tenemos recursos financieros para hacer investigación, digamos, con experimentos en laboratorio. Entonces nos estamos abocando a investigar, a trabajar en salud pública y que había antes, que no había tanta tecnología y que le podemos dar ahora a los nuevos estudiantes como una creación de capacidades desde un punto de vista, puesto que nosotros aquí no tenemos las humanidades médicas como las tienen ustedes allá. Muchas gracias. Bueno, gracias Mercedes por acordarte de nosotros, del trabajo bueno, por un lado nos alegramos que esa experiencia que realizó, obtuviste a partir de las reuniones que hace la Sociedad de Historia de la Medicina, te hayan servido. Bueno, nosotros seguimos en ese ámbito, pero como tú lo mencionaste, siempre remando río arriba. Pero ahora eh, estamos abriendo campo en la historia hospitalaria y a través de Zoom podemos obtener la experiencia también de investigadores e investigadoras de otros países. Así que eso por lo menos nos mantiene el entusiasmo en pie. Sí, de hecho nuestro equipo tiene 2 antropólogos, un sociólogo y somos 2 profesionales del sector salud. Voy a aprovechar de hacer una pregunta, Alicia, Por supuesto. para Alfonso. Sí, sí.
Hola. Marcelo, ahí ahora Alfonso te escucha. ¿Me escucha? Sí, 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 perfectamente. Ya. Alfonso, hola, un gusto conocerte. Me gustó mucho tu ponencia y para hacer honor al tiempo, te quería hacer dos preguntas concretas. Una, em, a partir de la cobaltoterapia, de la experiencia de la cobaltoterapia, me vino a la mente la experiencia que en términos de uso tecnológico para tratamientos o para investigación, eh, resultó en la aplicación de los rayos X, en particular a comienzos del siglo XX en la odontología. ¿Por qué? Porque si bien constituyó un gran avance, al poco tiempo se vio que era una tecnología que trajo problemas tanto para profesionales como pacientes por la radiación. Y eso obviamente significó recurrir a eh, protección para ambos protagonistas de ese acto ontológico. En el caso de la cobaltoterapia ocurrió algo similar. Sé que son contextos muy diferentes, pero surgió un desafío de ese tipo. Y la segunda pregunta es si tu investigación en torno a la tecnología y el desarrollo de los hospitales se inserta en un campo que en Europa tenga, o en Iberoamérica, tú hayas conocido, te haya permitido trabajar en forma conjunta o compartir experiencia investigativa en torno a este tema. Eso es lo que quería preguntarte. Bueno, ¿me puedes recordar tu nombre, por favor? Marcelo López. Marcelo López. Bueno, pues muchísimas gracias, Marcelo. Empiezo por la segunda de las cuestiones que me planteas, porque este es un proyecto que estamos arrancando aquí en España desde hace una década, algo más. Los historiadores de la economía, sobre todo, han fijado la atención en el desarrollo del mundo hospitalario, ¿no? En la España fundamentalmente desde finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX. Pero hacen un acercamiento, como digo, desde la historia de la economía, eh, que es muy particular, ¿no? Y que tiene unas características muy especiales. Yo me dedico a la historia de la ciencia, en concreto la historia de la medicina, bueno, estamos formando un grupo desde hace un cierto tiempo que va en esta dirección, ¿no? Intentar, bueno, pues el estudio de ese fenómeno que llamamos hospitalocentrismo, desde la perspectiva de las arquitecturas hospitalarias, también desde cómo las tecnologías médicas transforman estos hospitales, cómo el hospital se acaba convirtiendo en el lugar de asistencia primero para el conjunto de la población, ¿no? Cómo se pasa de un lugar absolutamente estigmatizado socialmente a un lugar de referencia para el conjunto de la población. Bueno, intentar entender ese proceso es algo relevante por su complejidad, por los ritmos que tiene, ¿no? Bien, estamos intentando establecer contactos y por eso es mi primera participación en este seminario y bueno, nos gustaría establecer una relación de trabajo internacional, especialmente con América Latina y bueno, pues si este es el inicio de esta relación, para mí sería fantástico, ¿no? Tenemos contactos con otros colegas en Europa y, y bueno, fíjate, sobre estas cuestiones se está publicando mucho desde hace unos años en Estados Unidos por parte de los profesionales de la historia de la arquitectura. El acercamiento desde la historia de la ciencia es muy reciente y bueno, mm, estamos intentando crear alguna red ahí bueno, pues para establecer sinergias y poder compartir conocimientos y experiencias, ¿no? Si esto pues, se puede traducir en alguna forma de relación contigo o con vosotros en general, pues sería fantástico. Y sobre la primera cuestión que has comentado, sí, efectivamente, la cobaltoterapia supuso un problema también en cuanto de carácter de radioprotección. La dosimetría era fundamental a la hora de conocer no solamente la calibración de los aparatos, sino claro,
no solo para los pacientes, sino también para los propios usuarios, ¿no? Y bueno, esos primeros años fueron realmente complicados, ¿no? Tenemos constancia de que algunas de las físicas médicas que se emplearon en la calibración de estos aparatos, bueno, pues contrajeron problemas de carácter hormonal, ¿no? Especialmente con sus tiroides, ¿no? Sí, es algo parecido, ¿no? No tan bestia como con las primeras experiencias radiológicas de principios de siglo, pero sí, también ocurre. Pues encantado de conocerte y de saludarte. Muchísimas gracias. Gracias a ti por tu respuesta y bueno, después te contactaremos para ver si podemos abrir, no, tender nuevos puentes. Así que muchas gracias, Alfonso. De acuerdo. Gracias a ti. Muchas gracias, Marcelo, muchas gracias, Alfonso. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario que nuestros propios expositores quieran realizar sobre sus ponencias. Tenemos unos minutos todavía antes de Yo cerrar tengo, esta sí, sí. mesa. Yo tengo una Sí, por pregunta. supuesto. Sí, Sí, para Mercedes. Que me ha parecido, muchísimas gracias por tu presentación. Te quería preguntar por las relaciones entre médicos, arquitectos, ingenieros en ese plan del ministerio que tiene lugar a partir de 47 y bueno, ese concepto que has utilizado de red de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo negocian? A mí es una cosa que me interesa mucho, ¿no? Saber cómo dialogan los médicos con los ingenieros, con los arquitectos y también, claro, con aquellos que financian estas construcciones, ¿no? No deja de ser grandes complejos, ¿no? Como has comentado en el caso de Caracas, con esos grandes hospitales que tienen lugar hasta primeros de los 80, ¿no? Bueno, me preguntaba sobre Sí. esas relaciones, ¿no? Y sobre todo, bueno, tanto cómo dialogan y luego cómo se forman, ¿no? Hacen viajes de estudio a otros países, se informan, traen eso que se llaman las best practices, las mejores prácticas al país. Era eso, muchas gracias. Gracias. La verdad es que ese momento fue un momento, estaba recién empezando la explotación petrolera y aquí, bueno, durante muchos años llovió muchísimo dinero. Tenemos que agradecer a las personas que en su momento estuvieron en posiciones de toma de decisiones, tanto en los ministerios como en los equipos que se rodearon, que lograron en su momento, 1936 hasta el 50-56, eso fue, crearon casi todos los hospitales que están repartidos por la geografía nacional. O sea, fue un momento de efervescencia en todos los sentidos. De hecho, la profesora Sonia Cedrés terminó arquitectura, se fue a hacer un posgrado, un doctorado directamente en arquitectura hospitalaria y llegó aquí a trabajar. Entonces, trabajaban con recursos financieros, con recursos, con la autoridad del poder, con los ministerios, les dieron todo ese poder. Entonces, se lograron hacer muchísimas cosas. Los últimos 3 hospitales que se han inaugurado en Caracas, de los 18 hospitales grandes que hay, son todos más de 400 camas, es un hospital del Seguro Social que se inauguró el año 82-83 y el anterior se inauguró en Pesandito Rafael Caldera el 72-73. Y de ahí no hay más hasta 2000 y poco, que es un hospital cardiológico súper especializado. Pero todo lo que tenemos nosotros en Venezuela en estructura hospitalaria es de antes de los años 70. Hay unos edificios espectaculares que se diseñaron tomando en cuenta el clima, que no necesitan sistemas de refrigeración o de aire acondicionado. De hecho, el Hospital Universitario de Caracas es un hospital diseñado para 1200 camas, un monstruo. En este momento tiene muchas camas, menos camas operativas, sin embargo, todos los espacios están ventilados, todos los espacios tienen ventanas y ventilación natural y se jugó con la disposición, digamos, en sectores que no tienen cerca edificios, sino que los hospitales emblemáticos de las zonas de Caracas y del interior son unos espacios amplios, muy bien ventilados, con jardines, entonces desde donde uno esté siempre se está viendo verde. Además que eso es lo normal aquí. Entonces, y nuestro patrón de enfermedades es totalmente diferente de los patrones de enfermedades de 4 estaciones. Entonces, hubo que hacer una tropicalización y, bueno, una vez que se cierra esa unidad del año 78, quedó todo el espacio un poquito desafiado. Y de hecho, la realidad es que de las remodelaciones, las adecuaciones arquitectónicas, las reparaciones que se han hecho en los últimos 30 y tantos años,
No han sido ni por un equipo preparado y muchos han sido por decisiones políticas circunstanciales. No ha habido un eje rector y un plan que se diseñó en el año 36, 37, 40, se diseñó la planificación de todos los hospitales del país en los 23 estados, en las ciudades capitales y las ciudades principales. O sea, eso fue un proyecto hermosísimo. Y fueron también los años en los cuales Venezuela se planificó porque había un chorro de petróleo. Gracias. Muchísimas gracias, Alfonso y Mercedes, por la participación. No sé si tenemos más preguntas. Yo, por mi parte, aquí tengo una pregunta para Ricardo sobre el actual hospital civil sobre las instalaciones, porque quisiera saber cómo este traspaso, ¿cierto?, de programas y receptores arquitectónicos se encuentra en la actualidad. Tú dijiste que actualmente uno de los hospitales está funcionando como equipamiento edilicio, ¿cierto? Es un edificio público, ¿no? ¿Que eso sigue así No, no, no? hospitales no existe nada, absolutamente nada. Está la iglesia Ya, de los Juaninos. Sí, la iglesia de San Juan Dios, esa sí existe. Existe la secundaria 1 donde estuvo el hospital civil, pero luego cuando pasaron al hospital civil era una construcción preciosísima al estilo de los hospitales árabes y toda por completo desapareció, no existe nada, absolutamente nada de eso. Hicieron una escuela normal con estilo modernista. Ajá. ya. Actualmente en Ah, Toluca hay varios hospitales, muchísimos hospitales. ¿Sí? Sí, se pero construye. no queda ningún vestigio arquitectónico en el fondo de las De instalaciones que hospital tú, no. No, no, ya, todo sí, bueno, lamentablemente a los políticos les interesa más adornarse que la historia y la arquitectura de los espacios, ¿sí? Posiblemente donde quede algo de historia arquitectónica es en la iglesia de San Juan de Dios, y es lo que estamos por investigar precisamente toda esa área. Y vamos a encontrar detalles allí. Y en la iglesia del Carmen, en la quinta de la biblioteca, también debe haber algo del hospital allí. Es lo que estamos por investigar. ya, Sí, eso era lo que quería saber. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros en Chile también gracias. tenemos la Orden de San Juan de Dios, que fue bien prolífica en el desarrollo de hospitales y específicamente en la parte colonial, incluso algunas participaciones republicanas. Ujú. Em, Muchísimas gracias. Vuelvo a ofrecer la palabra a nuestros participantes por las preguntas que puedan tener. Muy bien, siendo las 10:05, finalizamos entonces la primera mesa de este tercer seminario y agradecemos a nuestros expositores y a nuestros participantes la presencia de estos interesantes contenidos que nos han expuesto durante esta primera hora del seminario. Agradecemos también a la Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud a través de Karen Díaz Mateluna y de Marcelo López Campillán, quienes han realizado esta excelente iniciativa que ya en su tercera versión ha dado unos resultados muy interesantes porque vemos que tenemos exposiciones tanto nacionales como internacionales. ¿Mm? Muchas gracias. Felicitaciones a todos.